Hola a todos, bienvenidos al sexto tutorial que estamos haciendo sobre programación con Processing, ¿ya? Y el día de hoy vamos a hablar del concepto de flujo, ¿ya? Entendamos muy bien lo que es el flujo. Vamos a ver una imagen que tengo preparada aquí. El flujo, de alguna manera, viene a indicar el orden en que se van ejecutando secuencialmente las instrucciones que le damos al programa. Hasta este momento hemos hecho unos flujos sumamente lineales, en el que, por ejemplo, tenemos un inicio de programa, después una instrucción, otra instrucción y después fin. Y el flujo sigue un curso lineal. Sin embargo, este flujo lineal lo podemos romper. Podemos colocar bifurcaciones en el flujo del programa. ¿Ya? Es como si usted va caminando como si vas caminando por un camino y de repente te encuentras con una bifurcación donde hay un camino hacia la derecha y un camino hacia la izquierda y tú tienes que escoger si vas hacia la derecha o hacia la izquierda y aplicas un criterio. Y en función de ese criterio tomas un camino o hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, una de las primeras maneras en que como podemos intentar cambiar el flujo podría ser a lo mejor de esta manera. Iniciamos el programa, le damos algunas instrucciones y llega un momento donde colocamos cierta bifurcación y colocamos una especie de camino lateral. De manera que si evaluamos la condición y la condición es verdadera, el flujo del programa se va por este camino, ejecuta esta otra instrucción, después vuelve a la rama principal y se va directo hacia el fin. Y por otro lado, si la condición es falsa, entonces pasa directamente a la instrucción que está fuera de esta bifurcación, o en otras palabras, nunca se sale a este camino lateral y se va directo hacia el final. ¿Ya? La instrucción que usamos en Processing para poder llevar a cabo esta bifurcación de caminos es la instrucción if, ¿ya? Que en español quiere decir sí, el sí condicional. Entonces vamos a nuestro programa. Y tenemos acá el programa que hemos estado trabajando en este tutorial. Y lo primero que tenemos que empezar a definir es que también hay otro tipo de variables. Si ustedes se dan cuenta, estas variables que vimos inicialmente me permiten guardar números. Esta variable que definimos acá me permite guardar una imagen. Y hay otro tipo de variables que es la variable booleana. Y la variable booleana me permite definir una variable que le voy a llamar, por ejemplo, prueba. Y ya he definido una nueva variable que se llama prueba y que es booleana. ¿Cuál es la gracia de que sea booleana? Que las variables booleanas, el único contenido que pueden tener en su interior no es un número, no es una imagen, no es una palabra, es o verdadero o falso. Y eso se define fácilmente. Por ejemplo, si yo quisiera definir esto en el setup, yo podría decir, por ejemplo, de que prueba es igual a true, verdadero. Prueba es verdad. ¿Ya? Prueba es cierto. ¿Ya? Entonces, primero el concepto de las variables booleanas, ¿ya? O de alguna manera variables lógicas, o es cierto o es falso, ¿ya? Ahora voy a tomar esto y voy a irme al draw del programa que estábamos trabajando y vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar la siguiente instrucción. If, con el if yo voy a empezar a abrir una bifurcación y dentro del paréntesis circular que yo coloco en el if, tengo que colocar un booleano. Tengo que colocar una expresión lógica. Bueno, ya teníamos una expresión lógica que se llamaba prueba. Así que vamos a colocar if prueba. Si prueba, y abro y cierro corchetes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En este espacio que está dentro de esos corchetes, ese espacio me representa la bifurcación que tenemos acá, el conjunto de instrucciones que podemos colocar aquí. ¿Qué instrucción voy a colocar? Voy a colocar que la posición sea la función, que x sea la función posición que vimos en el video anterior. ¿Ya? Fíjese en este detalle.
yo estoy empezando a tabular este, este programa. Cada vez que yo abro un corchete, o mejor dicho, una llave, yo dejo una tabulación de 2 espacios. Aquí he vuelto a abrir otra llave y dejo otra tabulación de 2 espacios. ¿Eso para qué sirve? Sirve para que visualmente uno se pueda dar cuenta dónde comienza y dónde termina cada sentencia. Por ejemplo, aquí visualmente me puedo dar cuenta rápido que en esta zona se encuentra el camino lateral. Y también que en esta zona está la función draw. ¿Ya? Esto sirve para tener un mejor control visual del programa. ¿Ya? O sea, tú puedes escribir esto de esta manera también. Lo puedo escribir así, en una línea continua, y el programa lo va a interpretar igual. A lo mejor a ti te acomoda mejor de esa manera. Generalmente cuando es solamente una instrucción, a veces conviene colocarlo así. If, instrucción y queda todo claro. Pero si el programa es un poco más complejo, conviene dejarlo más mejor tabulado. ¿Ya? Entonces, de momento, tampoco es que hayamos hecho una cosa demasiado descabellada. Cuando ejecute el draw, ¿qué es lo que va a hacer el programa llegando acá? Va a revisar cuál es el valor lógico de prueba. Como ya definimos que prueba era verdadero, entonces va a asumir de que esto es verdadero. Si es verdadero, va a ejecutar lo que hay dentro de esta llave. Si fuese falso, no lo ejecuta. Entonces probemos. Si prueba, debería seguir ocurriendo lo mismo que ocurría antes. Que el objeto va siguiendo la posición del cursor, ¿cierto? Es lo que tenemos acá. La posición, perdón, X, que va a ser la posición en que vamos a dibujar la barrita, va a ser la función posición que tiene como alimentación el mouse. Eso lo vimos en el video anterior. ¿Ya? Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a irme al setup y voy a setear que prueba no sea verdadero, sino que sea falso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando lleguemos acá, fíjense, inicialmente X queda definido como 0. Cuando lleguemos acá, al draw, el if va a evaluar cuánto vale prueba. Necesita aquí una expresión lógica. Prueba es una expresión lógica y es una expresión lógica que es falsa. Como es falsa, no va a ejecutar esto, por lo tanto no va a refrescar la posición en función de la posición del mouse. Veamos. Y no está pasando nada. ¿Por qué? Porque prueba es falso. Y como prueba es falso, entonces no va a ejecutar esto. ¿Ya? Esa es una de las maneras en cómo se puede ocupar los if, ¿ya? Estas bifurcaciones. Ahora podríamos hacer otra cosa. Resulta que yo puedo construir estos operadores lógicos. Si miramos, por ejemplo, voy a activar de nuevo el programa. Si miramos la posición del mouse en esta pantalla, en el eje X tiene que ir desde 0 en este rincón, en este lado, hasta, ¿cuánto era? 640 creo que era, acá, ¿ya? Desde 0 hasta 640. Entonces, lo podemos ver, ¿cuánto es? 640. Ya, de 0 a 640. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que la posición del mouse, aquí a un cuarto de la pantalla, debería valer 160. Más hacia la derecha es mayor que 160 y más hacia la izquierda es menor que 160. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a construir la siguiente condición. Voy a pedir que aquí dentro del if haga una comparación. Voy a tomar la variable sistema mouse, que es el mouse. Fíjense, mouse me entrega un número. Esta es una variable que es del tipo flotante, ¿ya? O probablemente entera, no recuerdo en este momento. Pero no es booleana, no es un operador lógico. Pero yo puedo comparar de que esto sea mayor, por ejemplo, que 160. En el momento en que yo hago esta comparación, lo que estoy construyendo aquí es un operador lógico. Cuando esta variable sea mayor que 160, entonces este conjunto va a ser verdadero. E if va a poder actuar en función de su argumento. Mientras que por otro lado,
mientras esta variable sea menor o igual que 160, toda esta expresión va a ser falsa. Entonces, la posición solamente se me debería refrescar si el cursor está a la derecha de un cuarto de la pantalla. Probemos si funciona. Todavía no funciona, estoy a menos de un cuarto, pero si avanzo, ahí sí refresca. Y si vuelvo atrás, ya no refresca. En este momento, ese operador lógico es falso y ahora el operador lógico es verdadero. Falso, verdadero. Falso, verdadero. ¿Ya? Ahora, yo puedo trabajar con otros operadores lógicos. Aquí puedo hacer distintas comparaciones. Si tú quieres comparar una igualdad, eso sí, no me basta solamente con el igual. ¿Por qué? Porque el igual solo se ocupa para designar las variables. En este caso x es igual a posición. Aquí se utiliza un igual para asignar valores a la variable x. Cuando uno quiere hacer un igual para comparar, por ejemplo, que esto solamente funcione cuando x sea igual a 160, hay que colocar dos iguales seguidos. En Processing y principalmente en C, así se evalúan las igualdades. Entonces voy a probar y esto solamente debería funcionar si x fuese igual a 160. Y ahí, solo cuando x igual a 160 volvió a refrescar la posición en función del mouse. Ahora no lo está haciendo porque la condición es falsa, 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 falsa. ¿Ya? Ahora voy a hacer lo siguiente. Me gustaría que esto funcionara cuando el mouse fuese mayor que 160 y también cuando el mouse fuese menor que 480. Cuando el mouse se encuentre entre un cuarto y 3/4 de la pantalla. El problema, fíjense que me lo está marcando en rojo, es que yo no tengo ninguna manera de juntar esto. De hecho, estas son dos expresiones lógicas. Una de estas podría ser cierta y la otra de ellas podría ser falsa. Por ejemplo, si mouse x valiese 1, este término sería falso, pero este término sería verdadero. Entonces, ¿cuál de los dos tiene que ocupar, el falso o el verdadero? Bueno, ahí hay operadores lógicos que operan sobre dos operadores lógicos. O sea, no, como le digo, una conjunción que opera sobre valores lógicos, ¿ya? Está el operador y, AND en inglés, que en C se escribe como ampersand ampersand. Recordemos que este símbolo, este famoso patito es el AND en inglés, pero se coloca dos veces. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esto va a ser verdadero si el primer término es verdadero y el segundo término es verdadero también. También está la opción O, que se escribe en C como palito vertical, y eso quiere decir que esto va a ser verdadero si el primero es cierto o el segundo es verdadero. ¿Ya? Voy a dejar el AND por mientras y vamos a ir a ver la tabla lógica. Acá tengo una tabla lógica en la que podemos ver que esa unión AND, la unión y, va a ser verdadera si ambos son verdaderos. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, va a ser falsa. Si cualquiera de los dos es falso o los dos son falsos, va a ser falso. Y la función o mejor dicho, la unión o, solo va a ser falsa si ambos son falsos. ¿Ya? Y aquí no va a faltar el que me diga, no, pero es que esa debería ser i o. Claro, en español es i o, porque aquí es i y aquí es o. Pero esto es como nace del inglés, esto simplemente es el o lógico. Y el o lógico solamente es falso si todas son falsas. Y el i lógico solo es verdadera si todas las demás son verdaderas. ¿Ya? Entonces, con esa unión, vamos a hacer lo siguiente. Echamos a andar el programa y le damos a play. Debería funcionar solamente si el mouse es mayor que 160 y menor que 480. Probemos. No está funcionando porque estoy en el primer cuarto. Cuando me paso al segundo cuarto funciona y cuando me paso al último cuarto deja de funcionar. Como podemos ver, solo está funcionando en el intervalo en que yo lo permito. ¿Ok? Y con eso vamos a dar por terminado el video de hoy.
y nos estaríamos viendo en el próximo video donde probablemente veamos otra manera de hacer la bifurcación. Así que dejamos el video hasta aquí y adiós.